Para lograr transformaciones estructurales y sociales en Nicaragua, tenemos que hacer las cosas diferentes. Conocer la verdadera historia nos llevará a construir una sociedad justa y equitativa y sin caudillos. Comparte con nosotros tus puntos de vista, análisis y las cosas como deben ser. Una hora con Álvaro Somoza. Un podcast de la Alianza por la Libertad de Nicaragua. Suscríbete. Buenas tardes, queridos amigos nicaragüenses. Bienvenidos al nuevo programa Una Hora con Álvaro Somoza. Quiero hablar un poquito del nuevo fondo que tenemos en el programa. Tuvimos que hacer un poquito de inversión y quiero darle el debido crédito a quien he llegado a conocer desde prácticamente nunca haberlo conocido antes, pero se ha vuelto una persona a quien respeto. Tiene una gran capacidad periodística, un buen periodista, sufrió baleado en los momentos por andar cubriendo con su cámara el asunto en abril del 18, y hoy está el pobre exilado como estamos todos, pero este hombre es alguien a quien yo respeto. Su nombre es Winston Potosme y no es ni somocista ni liberal, es un periodista independiente. Y yo le he llegado a tener mucho respeto, y él es el que ha logrado montar este fondo con nueva tecnología, así que aquí vamos para largo, para algún día ir a hacer lo mismo en Nicaragua. Les agradezco que estén con nosotros y como siempre, con mucha humildad, les pido que por favor se suscriban. Es algo muy importante para el programa, para la supervivencia del programa. Ya saben que aquí el programa es muy sencillo: decirle la verdad a la audiencia. Ese es todo. ¿Ok? Aquí no inventamos, aunque se molesten algunas personas, lo siento mucho. Aquí todo el mundo va a sufrir lo que es la verdad. Bien, dicho sea de paso, voy a parar un poquito para hablar de este fondo. Bueno, yo no sé, de la pantalla se ve, pero a mi izquierda, que es, yo creo que a ustedes a la derecha, está el volcán Momotombo, y allá se ve el Momotombito, y a la derecha está Managua. Yo conozco mucho eso porque mi papá, cuando quería descansar y salirse de que no lo buscaran políticos o conocidos, agarraba a su familia, nos íbamos a Matiare. Él tenía una lanchita de 18 o 20 pies, una lancha pequeña de un motor, creo que de 45 caballos, y nos metíamos la lancha ahí en Matiare y nos cruzábamos a Momotombito. Esa era la aventura de nosotros cuando hacíamos eso, porque mi papá llevaba una caja de huevos y unas cucharonas de sopa, y nos íbamos, después de montar las hamacas y amarrar todo lo que teníamos que hacer en Momotombito, nos íbamos a las faldas del Momotombo y nos enseñó cómo cocer huevos en los hervederos de la playa del Momotombo. Era una aventura, éramos niños, teníamos 6, 8, 10 años cuando hacíamos eso. Una vez se puso bien alborotado el lago, un chubasco tremendo, y el oleaje del lago, porque no es muy hondo, es bien seguido. Y entonces, con todos los chihuines a bordo, mi mamá se puso a llorar. Entonces don Luis dio la vuelta, y el único que nos acompañaba era su chofer, que era como hermano de él, era alguien que nosotros llegamos a adorar, el teniente José Ramón Esquivel. Ese hombre era fantástico, y entonces él nos dejó ahí
en Momotumito, se fue en la lancha a Matiares y lograron ir a buscar un viejo yate que tenía el viejo Tacho en la costa del lago que se llamaba el Roosevelt. Y entonces vinieron al Roosevelt y como a las 10, 11 de la noche logramos subirnos al Roosevelt y nos llevó a Managua, pues. Una de las aventuras, eso era típico de mi papá siendo presidente, pues no andaba con un séquito de gente, solo con sus hijos y el burrito. Bueno, pero por eso me encantó ese fondo. En el primer segmento del día de hoy, quiero que sepan, está titulado La falsedad de los sandinistas solapados MRS. Porque al fin del programa les voy a decir algo que van a permitir a ustedes entender el por qué es importante entender la historia. Pero yo no me puedo quedar callado en un silencio cuando leo el escrito de alguien a quien francamente yo le he tenido aprecio por haber sido amigo de su bella madre, que en paz descanse, doña Sonia. Este personaje ha sacado en ciertas ocasiones las uñas del odio familiar del apellido paterno en sus entrañas, mientras que en su vida pública ha querido demostrar objetividad y valores democráticos. A la última reunión de la OEA en el Paraguay hace un par de semanas o por ahí, asistieron varios miembros del MRS, entre ellos Juan Sebastián Chamorro, y creo que andaba también Tamara Dávila, quizás más. Él se dio la tarea de escribir en su muro el relato de su voluntario e irrelevante recorrido por donde cobardemente hace 44 años asesinaron. Los sandinistas lo enviaron a un equipo de asesinos argentinos, Gorriarán Merlo y compañía, a mi tío Anastasio, 14 meses después de haber obedecido la decisión de la OEA en 1979 de retirarse de la presidencia de la República. Yo estoy seguro que Juan Sebastián, cuando pensó hacer eso, quizá no le dio un segundo de pensamiento o de consideración al dolor que su reportaje causa en mi familia. Revivir ese cobarde acto, sobre todo 44 años después de los hechos, es algo muy egoísta, y lo que enseña es que en el fondo los chamorros o esta línea de chamorros siguen con el odio y el resentimiento, no han superado eso, pero dan la apariencia y se venden como los grandes demócratas. No hay tales. Él les voy a enseñar por qué. Después de toda la hipocresía de relatar, entre comillas, por mi afición a la historia, me atraía ir a ese lugar que me conectara con Nicaragua. Fíjense bien, este señor dice que siendo un creyente de la democracia, el cobarde asesinato de un ser humano que por el bien de Nicaragua obedeció irse del poder de su patria, más de un año después de renunciar a su cargo de presidente constitucional, después de haber tenido que dejar su pueblo que lo eligió, su hogar, sus bienes, sus amigos, estando a más de 5,000 kilómetros de Nicaragua. Los cobardes sandinistas contrataron a otros cobardes guerrilleros para asesinar a mi tío y mi padrino. Esa barbarie conecta a Juan Sebastián con Nicaragua.
Ese es el problema de algunos miembros de la familia Chamorro. Siguen sin superar el odio, las diferencias, etc. En vez de enfocar en el verdadero problema, que es el sandinismo, todavía están enfocando en el pasado. Eso les debe de dar un campanazo a los nicaragüenses, de que estos señores no tienen ninguna intención de hacer de Nicaragua una nueva Nicaragua. Nunca la han tenido. Más adelante en el relato de Juan Sebastián, claramente, todavía sandinista de MRS, dice que aunque, entre comillas, la abuelita de sus vecinos, cuando escuchó que Daniel Ortega le dio a Nicaragua 3 días de asueto para celebrar el asesinato, la abuelita de su vecino dijo que nunca debería de celebrarse un asesinato de un ser humano. Y escribe entonces Juan Sebastián que esa creencia contrastaba con el sentimiento en su casa, la casa de los Chamorros, de saber que el causante de tanto dolor ya no era más. Fíjense bien, o sea, no fueron los guerrilleros armados, no fueron los criminales dentro del movimiento sandinista, no fueron los comunistas armados por Cuba, no fueron los internacionalistas enviados por Venezuela, y tampoco fue el gobierno corrupto de Carazo Odio de Costa Rica o la estupidez de Jimmy Carter que causaron tanto dolor. Esos son los que causaron el problema, la debacle. Sino que para Juan Sebastián, el que causó el dolor era el que estaba defendiendo el patrimonio nacional. Este señor es un sandinista solapado. Y fue el presidente electo liberal el que, según él, causó el dolor de la debacle en Nicaragua. Así de separado estamos en filosofía nosotros con esta gente. No me apetece demostrarles estas realidades. Sin embargo, estos son falsos demócratas, oportunistas políticos, ciegos por volver al poder. Sufren de la famosa presidentitis. Y esas personas son los que descarrilan todo esfuerzo de unir a los nicaragüenses. Al fin del día, sus antepasados Chamorro Cardenal nunca han tenido la valentía ni la honorabilidad de admitir que ellos, los Chamorro Cardenal, causaron tanto dolor como el que acusan a Somoza de haber causado. Tampoco han tenido el respeto al pueblo de Nicaragua de desengañar a los nicaragüenses y al mundo en delatar la verdad del trágico y grotesco asesinato de su tío, el doctor Pedro Joaquín Chamorro Cardenal. Ellos saben, pero no lo dicen, no lo esclarecen. No excomulgan a los que ellos embadurnaron de lodo. A nosotros, a la familia Somoza, honradamente les vale un balín. ¿Por qué? Porque sabemos la verdad. Este corazoncito, esta conciencia no tiene ninguna culpabilidad. Yo fui a ver a mi tío en privado y con mucha explicación me dio claramente el resultado de la investigación. Mi tío no era de delatar cosas de Estado a nadie, ni a su sobrino o ahijado, no. Suficiente me dio información que yo sabía que nadie de su gobierno ni él habían estado involucrados en eso. Pero los Chamorro Cardenal mantuvieron ese odio
Y a eso es lo que yo me quiero referir. Si no superamos esa etapa con la verdad, nunca vamos a unir a todos los nicaragüenses. Lo que siempre ha sido muy aparente es que los chamorros han demostrado que el odio los motivó en sus acciones más que la paz. Desde tiempos de su abuelo Chamorro, esta familia ha gozado de un negocio legítimo y muy bueno, que es el periódico La Prensa. Sin embargo, ese periódico lo convirtieron en un arma que les dio a ellos la habilidad, mientras se enriquecían del negocio, causaban enorme inquietud, envidia, rabia en la población, en base de relatar en su periódico, además de las noticias pertinentes de la vida cotidiana de los nicaragüenses, lo cual hacían muy bien, también se dedicaban a publicar desinformación, exageraciones, falsedades y realmente calumnias referente a las diversas administraciones de los gobiernos liberales y, peor aún, de la Guardia Nacional. Un error de un guardia o de un soldado, un borracho, un teniente abusivo, según los chamorros, era típico de toda la institución, una injusticia jamás vista. Que al contrario de lo que ellos alegaban, esos diferentes gobiernos liberales, durante 50 años, en todas sus arbitrariedades, con todas sus arbitrariedades, errores y demás abusos, de hecho, le dieron paz a Nicaragua y causó la mejor calidad de vida para los nicaragüenses, estableciendo la más grande clase media que ha habido en su historia. A pesar de las múltiples acciones violentas que los chamorros cardenal estuvieron involucrados, tuvieron conocimiento o encabezaron en contra de los diversos gobiernos liberales. No podemos olvidar los múltiples actos de violencia encabezados por los chamorros cardenal en contra de la democracia, como la invasión militar de Olama y Los Mogojones. Un avión vino con 20 y tantos hombres armados al Valle de Olama, en Chontales, a invadir la patria para supuestamente causar una insurrección popular que nunca se dio. Ni siquiera lo encontraron los supuestos guerrilleros que iban a encontrarlos en el Valle de Olama. Ni siquiera ahí llegaron. No se nos olvide que ellos mismos causaron la insurrección del 22 de enero. El doctor Pedro Joaquín Chamorro, en la prensa, sacaba recordatorios a la población conservadora: traigan su morralito. Y eso quería decir, traigan un arma. Él encabezó con el doctor Agüero la embestida que quisieron hacerle al gobierno del doctor René Schick Gutiérrez, que había fallecido, y su vicepresidente, el doctor Lorenzo Guerrero, estaba en el poder. Ellos querían darle el golpe de Estado. Claro, con el periódico voltearon la historia a una narrativa de la masacre, cuando el primer tiro de un asesino asesinó al teniente Sixto Pineda, quien manejaba una manguera de agua. Todo causado por esa insurrección encabezada por el doctor Pedro Joaquín Chamorro. ¿Y qué me dicen de las otras acciones militares en contra de diversos gobiernos de la época, donde esa familia sabía de los esfuerzos violentos y criminales a perpetrarse, incluyendo intentos a asesinar al presidente, como fue el caso del 4 de abril de 54, que también con el periódico voltearon la tortilla a querer dar la apariencia que fue una masacre? Sí, hubo muertes,
Pero todo comenzó con el primer asesinato de 2 policías que andaban custodiando la carretera sur. Y los insurgentes los mataron en sangre fría. Eso no lo cuentan. Solo cuentan que los vaegones y... Claro, hubo groserías, injusticias, barbarie. No lo dudo. Pero causados por ellos. ¿Qué me dicen de la toma de los cuarteles de Jinotepe y Diriamba, donde mataron a pobres soldados humildes que estaban haciendo su trabajo? Ellos no fueron los que se metieron a hacerlo, pero sabían y se quedaron callados. Eso es un cómplice. Lo cínico de estos muchachos es que siempre han pretendido ser civilistas, cristianos en la protección de la democracia con su periódico. Pero sus acciones de violencia son evidentes. Yo no estoy inventando. Todos ustedes que me están oyendo saben de los eventos que les estoy diciendo. Se agarraban igualito que los sandinistas se agarraron, vamos a combatir en una revolución contra la dictadura. Cuentos de camino nicaragüenses. No estaban peleando por ninguna democracia, en contra de ninguna dictadura. Estaban peleando para arrebatar el poder a la fuerza. Esa era la verdadera razón. Pero sus acciones violentas los delata como oportunistas para obtener el poder de forma violenta a cualquier costo humano. Voy a compartir con ustedes el actual editorial del mes de julio del periódico que se publica aquí en Miami por el director y editor Nicolás López Maltés, La Estrella de Nicaragua. Hace una clara definición de las falsas intenciones de los Monteverde. El señor Nicolás López Maltés se siente que es importante. Recuerden, ¿verdad?, que Monteverde, el licenciado Juan Sebastián Chamorro, es un gran tiliche, uno de sus directores. Dice el editorial de La Estrella de Nicaragua: en 1978, los izquierdistas predicaban unidad para derrocar la dictadura de Somoza. Y todas las derechas obedecieron por la crónica ignorancia política e integral de los nicaragüenses. Los más prósperos empresarios, profesionales e intelectuales se unieron y apoyaron a los violentos izquierdistas. Aquí yo le quisiera añadir a este comentario: y la ambición ciega de arrebatar el poder a cualquier costo. Sigue el editorial. El resultado es que todos aquellos cientos de miles de esos prósperos personajes terminaron quebrados, muchos en la miseria, todos confiscados y la mayoría en el exilio. La primera vez, aquellos prósperos empresarios profesionales, intelectuales y pueblo nicaragüense de 1978 fueron cruelmente engañados y los violentos izquierdistas fueron culpados de las estratégicas mentiras que metieron para lograr su objetivo, para lograr el apoyo. Hoy en día, esos izquierdistas con diferente nombre proclaman la misma mentira. Los izquierdistas de Monteverde. Pero esta segunda vez la culpa ya no será de los falaces mentirosos, sino de los que muy estúpidamente vuelvan a creer en el mismo sofisma o falacia al no considerar seriamente lo que nos enseñó el filósofo Jorge Santayana. Como nos lo dijo claramente: aquellos que no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo.
en Monteverde lo que se pretende cocinar es el nuevo banquete de otra dictadura de izquierda apoyado con la unidad de las ingenuas derechas que serían sus futuras víctimas. El periódico La Estrella de Nicaragua, el mes de julio, ahorita lo pueden leer. Ahora bien, para mí, este señor Chamorro, Juan Sebastián, ha pretendido estar al lado de la democracia y probablemente tiene sentimientos democráticos, pero con el sesgo del MRS, el sesgo sandinista, que todavía está en su ADN, pero se dio a acompañar en Monteverde de sandinistas como Suyén Barahona, Ana Margarita Vigil, Tamara Dávila y, peor aún, de criminales como Luis Carrión, Jesús Teffel, Víctor Hugo Tinoco, además de los cómplices como Chano García y Eliseo Núñez, que no tienen una base política, pero están ahí como todo buen aprovechado. Esos son quienes de hecho dirigen el movimiento Monteverde. A todos nos quisieron engañar que habían 50 y tantos miembros y que esos miembros, el 80%, el 85% eran demócratas. Sí, pero estaban siendo usados. No sabían hasta dónde llegaba el control de ellos. Como es más fácil agarrar a un mentiroso que un ladrón, sigue diciendo Nicolás López Maltés, una muestra del dominio de los izquierdistas de Monteverde quedó en evidencia cuando democráticamente, por votación, se aprobó enviar una felicitación a la nueva presidenta electa en México, Claudia Sheinbaum, que es, de hecho, la continuación del régimen izquierdista de López Obrador, ¿verdad? En total contraste, cuando en Monteverde se sometió a votación de la mayoría enviar una felicitación al nuevo presidente de Argentina, el señor Milei. Entonces, la votación dijo no. Ahí tienen ustedes a lo que me estoy refiriendo. Están dispuestos a felicitar a un izquierdista en México, pero no están dispuestos a felicitar a un demócrata en Argentina. Y eso es a lo que voy, ¿ok? Que se den cuenta. Ahora, hay una cosa que les quiero leer. Voy a leerlo aquí en mi iPad, por favor. Perdónenme. Cuando Hitler existió con un movimiento que era el nacionalsocialismo. Nacionalsocialismo. ¿Cuáles fueron las acciones? ¿Cuáles fueron las acciones que ejecutó los nazis? Que ejecutaron Hitler. 1. Ajusticiamientos sin juicios. Simplemente llegaban, este es un bandido, págata, se lo volaban. Exterminios generalizados en la población judía. Bueno, en Nicaragua lo hicieron en contra de los misquitos en la famosa Navidad Roja. Destierros. Exilaron, o sea, mandaron a los judíos
a los campos de concentración. En Nicaragua los exilaron al exilio, más de 1 millón de nicaragüenses. Confiscaciones de propiedad privada. A todos los judíos les quitaron sus riquezas, sus tiendas, sus negocios. ¿Qué hicieron los sandinistas? Lo mismo. Confiscaron y le quitaron negocios a gente que no tenía nada que ver. Simplemente eran demócratas, no sandinistas. Están listos. Forzaron a jóvenes a la guerra. Hitler montó un ejército incomparable en el mundo entero. Violación pareja de los derechos básicos de la ciudadanía. Cero libertad de expresión. Ahí nadie podía protestar contra el régimen. Igualito lo que hizo Hitler. Cerraron los periódicos. Se acabó. Nadie podía hablar en contra de los nazis. ¿Ok? Y por último, el enriquecimiento ilícito de la cúpula. ¿Ok? Esta es la razón de este programa. Decirle a ustedes la verdad. Comparen lo que hicieron los sandinistas en los años 80 con lo que hizo Hitler en los años 40. Ese es el problema que no hemos querido ver. Precisamente perdónenme, quiero leer algo en mi iPad que tengo aquí. Precisamente, la ambición por el poder es una enfermedad seria, que sufren todos estos resentidos. Para esta gente que no tiene nada que ofrecer más que retórica trasnochada, palabrerío, mentiras, desinformación y engaño, ya saben que por las buenas jamás van a obtener el poder, nunca. Entonces se tiran a las malas. Les di los ejemplos en los años 50 y 60 del chamorrismo, siempre buscando la violencia. No había un diálogo, no podía. Vos me querés decir a mí, y ustedes son conocedores de la historia, que a Luis Somoza no le pudieron hablar. Un civilista, un hombre diplomático, carismático, simpático. Perfectamente, pero escogieron el arma. Y ese es el pecado y lo volvemos a sufrir hoy. Ahí está el sandinismo. No hay diferencia entre estos MRS. Ahora están tratando de decir que el combate no es ideológico, diciendo que el sandinismo, la ideología sandinista no es mala, que lo malo son los Ortega Murillo. No hay tales, señores. El combate es muy ideológico, porque todo nace cuando violentan un principio básico del ser humano, se llama libertad. Ahí está el pecado. Entonces, tratan de engañar al pueblo para llegar al poder, pero una vez ahí, se desquitan sus iras y prejuicios con el mismo pueblo que los eligió por los engaños y las mentiras. Eso fue lo que hicieron en 1979 y se volvió a manifestar en el 2018, aunque ya para entonces se robaron las elecciones a como lo han venido haciendo por muchos años, casi décadas. Acuérdense del robo de las municipales en 2008. Entonces, en ese tiempo se robaron 70 y resto de municipalidades. Ahí comienza el atraco de haber ganado la elección por habernos dividido. Recuerden,
dos facciones liberales. Entre las dos sacamos más del 55% de los votos. Y eso que todavía no se ha reportado el 8%, que iba a impulsar mucho más el porcentaje liberal porque era el voto de tierra adentro. Era en su 80%, la gran mayoría liberal. O sea que hubiéramos sacado 56%, 57%. Pero como nos dividimos, ahí está el resultado. Por eso quiero hablarles a ustedes de que no se olviden de las lecciones del pasado. Es imperativo no dejarnos engatusar otra vez más. Es más, les voy a advertir algo muy importante que deseo acentuar muy enfáticamente. Los sandinistas MRS no tienen nada que perder porque nunca han estado en el poder. Cuando llegaron en los 80, sí, estuvieron en el poder y participaron en la deshonra, pero no se enriquecieron. Hasta que llegó la piñata en 90, entonces ahí sí se despacharon hermoso. Y encima de eso, Toño Lacayo, un socio solapado, les perdonó los crímenes y dejó que la policía y el ejército quedaran armados. Hoy estamos sufriendo esas decisiones. No nos dividamos más, unámonos. Yo estoy haciendo un esfuerzo enorme, se lo juro. Horas, cuando yo debería estar retirado, estoy dedicándole al esfuerzo de unir a los nicaragüenses. He hecho una relación estratégica con 6 diferentes organizaciones liberales que estamos bajo el paraguas de una organización que ya me han oído mencionarla, la Vocería en Unidad de Oposición. Pues esos grupos hemos creado las estructuras de un partido. Y no solo un partido por decir un partido, sino que ya tenemos afiliados en los miles. Ese es el esfuerzo que estamos haciendo nosotros para unir a los nicaragüenses. La unidad es entre personas afín. Yo no me voy a unir con un sandinista, ni con un conservador, ni con un social cristiano. Yo me voy a unir con un liberal. Bajo ningún punto es prohibido o será prohibido que ellos también se unan. Todo lo contrario, vamos a fomentar la unión de los conservadores entre ellos, los liberales. Ahora, entre personas de creencias democráticas podemos hacer alianzas estratégicas. El Partido Liberal puede unir esfuerzos con el Partido Conservador para ganarle en una elección al sandinismo. No hay ningún problema con eso. Incluso gente de izquierda que no son sandinistas pueden hacer alianzas estratégicas como estrategia para vencer en las elecciones. No hay ningún problema con eso. Lo que no vamos a permitir es unirnos con el sandinismo. Jamás. El sandinismo es fatal. Ya vamos a llegar al segundo segmento y les voy a hablar de eso ahorita, pero quiero terminar, que no se olviden que el credo de los liberales es la libertad de expresión, la libertad empresarial, la libertad de tener cualquier creencia religiosa, la libertad de poder pararte en la calle y decir viva Yayo. Eso es el liberalismo. El otro día, ya para cerrar este tema, el otro día vi un video
que no sé si se lo mandé a Winston en el programa, pero se lo voy a decir a ustedes. Es un video donde sale una camioneta de policía en un barrio en Managua, se para, se bajan 3 policías armados con sus jacas y van a una casa en la esquina donde se parquearon y empiezan a romper y a arrebatarle las banderas de Nicaragua, azul y blanco, que tenía esta gente en su casa, una forma de demostrar apoyo por la libertad. Se lo llevaron. No arrestaron a nadie, pero maltrataron, le gritaron e insultaron a los dueños. Eso no es liberalismo. Esa es una dictadura. Y ahí está la diferencia filosófica, que los MRS quieren engañarnos. Como no tienen base política, quieren engañarnos que no es un combate filosófico. Claro que lo es. Por supuesto que lo es. El segundo segmento es titulado Un día trágico para los Estados Unidos. No hay duda que el atentado contra el expresidente Donald Trump en Butler, Pennsylvania, ha despertado recuerdos muy tristes y muy dolorosos en la memoria de los americanos. Es divertido hasta cierto punto, pues no divertido, sino que es interesante que el caso del atentado contra el presidente Trump es muy similar al caso del expresidente Theodore Roosevelt en 1912, quien, dando un discurso, un atentado, un agresor llegó con un arma y le disparó. El tiro del agresor contra el presidente Roosevelt se entronizó a través del saco y el chaleco, más unos papeles que tenía doblados en la bolsa interna del chaleco. Y ese fue el chaleco a prueba de bala, porque esas balas no eran muy fuertes. Ahí se quedó pegado el tiro. Los angoloteó, pero él, dándose cuenta de lo que había pasado, él siguió dando su discurso hasta su conclusión. Es una realidad que la sociedad americana está muy polarizada. Como dicen, los caldos andan muy calientes. Ha llegado al punto que los candidatos ni siquiera se saludan en los debates. Eso hoy en día, anoche que estaba escuchando la convención republicana, observé comentarios de diversos políticos que decían que este golpe ha sacudido a Trump lo suficiente que ha mandado a cambiar su discurso para hoy en la noche. El nivel ha subido al odio. Aquí todas las partes llevan responsabilidad. Trump, Biden, Obama, senadores y congresistas de ambos partidos, así como también personalidades públicas como actores y actrices de Hollywood. Hay unos que andan jurando que si Trump gana se van del país. No obstante, se tiene que decir que los demócratas llevan al menos 5 veces más responsabilidad de tanto odio que los republicanos en promover esta división y esta polarización. Porque el chivo expiatorio, desde que anunció su candidatura bajando las escaleras de Trump Tower en junio de 2015, ha sido Donald Trump. Hay un movimiento que se llama Never Trump. El Never Trumper, eso es, ya ahora desapareció. Sin embargo, la más alta responsabilidad de mantener polarizado el pueblo y mantenerlo vivo
entre los americanos, en mi humilde opinión, son los medios de comunicación. Yo sé que a mi amigo aquí, don Winston, no le gusta que yo critique mucho a los periodistas, pero no son los periodistas. Ellos reciben instrucciones de los editoriales de los medios. CNN decide, cuando CNN tuvo el debate entre Trump y Biden hace 3 semanas, el director de CNN para el debate le dijo a los 2 periodistas que hicieron la entrevista que bajo ningún punto hicieran comentarios negativos de ninguno de los políticos, que simplemente se dedicaran a hacer preguntas. O sea, ellos obedecieron, y es lo que ha sucedido, que los medios de comunicación se han dedicado a hacer editoriales. Hay mucha especulación del por qué. Sin embargo, hay una realidad que no se puede esconder. En los últimos 10 o 15 años, yo diría que por ahí, tal vez menos, fuertes inversionistas de otras industrias se han apoderado de medios de comunicación por razones primordialmente financieras. O sea, Jeff Bezos no es un periodista ni estudió periodismo, es un empresario, dueño de Amazon, pero él es el accionista principal de un periódico que se llama el Washington Post. Ellos son los dueños. No sé si él en lo personal o un grupo, pero él es el que controla. Ese periódico, aunque muy importante en la comunicación periodística, sobre todo en la política estadounidense, ese periódico era como el estandarte, muy parecido al New York Times, generalmente un poco de izquierda, pero eran los estandartes del reportaje político. Jamás ha visto, han sido tremendos éxitos financieros. El señor Bezos lo adquirió con otros propósitos, además de los del periodismo. Entonces eso se filtra en sus publicaciones. La polarización de este país ha llegado a niveles que desde la era de Joe McCarthy, al fin de la década de los 40 y de los 50, o inicio de los 50, hoy en día, si eres admirador de Trump, no te dan trabajo en Hollywood. Los odiosos se dedican a destruir a los que no piensan como ellos. Se expresan de los que dicen ser miembros del movimiento MAGA como idiotas. O dicen que si te gusta Trump, eres un fascista. Comenzando con el presidente Biden. Yo le mandé a Winston un programa que es una acumulación de un video, de un meme, donde salen varios políticos diciendo barbaridades. Ojalá lo pueda buscar y subirlos en su momento. Yo lo voy a ver si me lo puede poner al aire más adelante. Pero es importante que se den cuenta que gente siguen a estos políticos. No fueron electos de dedo, fueron electos por constituyentes de ellos, ciudadanos que votaron por ellos. Entonces, cuando ellos salen hablando fuego, algunas de esas personas pueden ser como el tirador en Butler, Pensilvania. Escuchó tanto odio que lo convenció a llegar a hacer eso. Ese es el peligro de hacer estas barbaridades.
Los detalles específicos que les relataré, en gran parte los obtuve de transmisiones que yo escucho de un periodista que creo que es muy bueno, que se llama, estuvo en Fox hace tiempo y creo que lo despidieron por razones de algo de sexo, no sé qué diablo. Pero Bill O'Reilly es quizás uno de los periodistas más objetivos y de mucha experiencia en los Estados Unidos. Yo escucho regularmente a Bill O'Reilly cuando ando caminando y haciendo ejercicio. Como el Washington Post, otros medios de comunicación en los Estados Unidos, tanto periodísticos como televisivos, también han sido adquiridos por fuertísimos inversionistas, sin ser necesariamente por razones de comunicación, sino que por una variedad de razones de carácter financiero. He aquí donde nace el problema. Y esa es la discusión que tengo con Winston. Los periodistas de hoy en día hacen más que periodismo, agarran bando, ya sea que se los ordene la corporación o se les salga de ello. Les voy a dar un ejemplo. La cadena MSNBC es por mucho la más odiosa en todas las comunicaciones de los Estados Unidos en televisión. La empresa dueña de esa transmisora es una empresa que se llama Comcast, una empresa de cable coaxial. Así comenzó. Ahora se ha vuelto un monstruo. Su presidente es un señor que se llama Brian Roberts. Se dice que el señor Roberts es una excelente persona. Sin embargo, él es el que permite que personas como Joy Reid y Lawrence O'Donnell declaren cualquier trumpista como malévolo, con prejuicios raciales y hitlerianos, sin conocer a las personas, simplemente porque respaldan al presidente Trump. El señor Roberts les paga cientos de miles de dólares, si no millones, para que todos los días digan esas falacias de terceras personas a quienes no conocen. Otra empresa de similar filosofía es Disney World, donde llevamos a nuestros hijos chiquitos a que se diviertan de la forma más inocente. Sin embargo, es dueño de ABC Broadcasting Company, que es la dueña de los diversos programas de esa empresa. Hay un programa ahí que se llama La Vista, The View, que dicho sea de paso, ya la ABC lo canceló para el próximo año, porque los ratings eran terribles. Ese programa, encabezada por una mujer odiosa que se llama Joy Behar, una feminista, pero ayúdeme a decirle odiosa, que habla oprobio de quienes ella detesta políticamente. El presidente de Disney World, quien es la persona responsable de los efectos que tiene su empresa, es el dueño de las transmisiones de la ABC. Es un hombre que se llama Bob Iger. Ese es el jefe de Walt Disney. Otro tipo que sumamente muy buena reputación tiene de serlo. Pero él es el que autoriza los pagos de miles de dólares a todas estas personas odiosas, los cuales traen duda qué tan buenas personas son estos ejecutivos. Yo puedo hacer un editorial, les aseguro, pero yo lo respaldo. Primero, trato de no usar palabras grotescas. Segundo, trato de justificar todo lo que trato de decir. Eso que yo no soy periodista. Pero estos ejecutivos no lo hacen.
La otra empresa es CNN, que entre muchos odiosos tiene a un piche que ustedes todos conocen, se llama Jim Acosta, un periodista que es alguien tan odioso contra Trump que la empresa CNN lo tuvo que quitar del contingente que cubría la Casa Blanca porque no se le aguantaba tanto odio que echaba a diario. El presidente de CNN es un inglés que se llama Mark Thompson. Fue nombrado presidente de CNN precisamente para tratar de salvar la transmisora. Yo no les puedo dar los números, ya se me olvidaron, me acuerdo haberlos leído, pero se asustan ustedes de el declive que ha tenido la audiencia de CNN. Algo impresionante, algo como un 80%. Sin embargo, no hace un mes este hombre despidió a 100 empleados porque no podía seguirles pagando porque los ingresos se le han bajado. ¿Y por qué se le han bajado los ingresos? Porque las encuestas han iluminado el problema de demasiado odio, demasiado vinagre, demasiado hígado en las transmisiones. Y lo peor es que son opiniones. Cuando yo dije en el segmento anterior que los miembros de la familia Chamorro Cardenal usaban el arma y la violencia, les di ejemplos, Olama y los Mollejones, el 22 de enero, el 4 de abril. No lo digo al peso de la lengua. Y eso es lo que tenemos nosotros como ciudadanos que comenzar a sopesar. Si dejamos de ponerle atención, vamos a dejar de ponerle atención a los anuncios, vamos a dejar de consumir esos productos y el resultado es lo que hizo ahorita la ABC con The View. Los cancelaron. El poder está en nuestras manos. Todo es entender qué es lo que tenemos que hacer. Ok, ahora hablemos de los legisladores. La hija de Tom Cheney, Lynn Cheney, una de las mujeres más odiosas que existió en el Congreso americano. Yo muy pocas veces la vi sonreír, del estado de Wyoming. El pueblo el estado de Wyoming la corrió 3-1 con su contra por la odiosa personalidad con que ha tratado a Trump, siendo republicana. También tenemos numerosos congresistas africanos americanos como la Maxine Waters, una mujer absolutamente ignorante. No creo que se graduó de universidad y si se graduó, copió porque no tiene conocimientos. Llega llena de prejuicios contra los blancos y odiosa en general. Hay muchos en el Congreso que son vicentes, simplemente siguen a la gente porque creen que en sus eternas ignorancias ahí va la gente que sabe. La verdad no puede ser más al contrario. Ningún presidente americano ha legislado más a favor de los afroamericanos que Donald Trump. No obstante, los demócratas irresponsables solo se dedican a inyectar odio en la población a base de relatos sin fundamento, exagerados, llenos de mentiras y violentos. Ese tipo de proselitismo desde 2015, ya casi 10 años, es lo que inevitablemente llevó a causar un atentado en su contra, en contra de su vida, en contra de Donald Trump, por un pobre muchacho de 20 años. Este ejemplo nos debe servir como un recordatorio a los nicaragüenses, como una lección de tener que aprendernos
Y que no se nos olvide, nuestro pasado está lleno de este tipo de desinformación que a su vez causó odio, envidia y el desastre que estamos viviendo. Ustedes saben que yo les he dicho muchas veces, todos los 3 gobiernos de los 3 Somoza hicieron cosas indebidas. Todos eran seres humanos que también hicieron errores sin querer hacerlos. Pero de la misma manera fueron gobernantes espléndidos en muchas maneras. No se merecían la violencia con la cual fueron ajusticiados. Ni el general Somoza García, ni el general Somoza de Baile. Mi padre murió de un infarto en su cama en paz y tranquilidad, gracias a Dios. Pero su padre y su hermano no fueron tan suerteros. Eso es el resultado de desinformación, de exageración, de editoriales en la prensa que escupían odio cuando no era necesario. La mejor prueba se las puedo dar yo, que conocí al doctor Pedro Joaquín Chamorro, y les puedo decir que era un hombre muy simpático cuando no estaba encima del estrado de su periodismo, que verdaderamente ni siquiera periodismo, era politiquería. Aquí en Cafarnaún cualquier periódico puede ser agrio, venenoso, no sirve para nada. Una cosa es representar oposición o las posiciones de diferentes opositores, y otra cosa es inyectar veneno. Eso es lo que tenemos que prevenir. Anoche, precisamente en el programa de la convención, les tengo que decir que yo predigo el triunfo de Trump como uno de los más grandes que va a haber, y eso que tiene un número muy negativo en sus encuestas por la historia de él mismo, porque él es parcialmente culpable de su propio destino, no podemos negarlo. Los insultos y las barbaridades que ha dicho en el pasado generan lo que ha causado estos números negativos en sus encuestas. Pero anoche, cuando yo vi a Donald Trump antenoche, o la primera noche, que creo que fue el lunes, entrar a esa convención, vean lo que les digo, ahí todo el mundo estaba llorando. Había una emotividad tremenda con los discursos. Vos le veías la cara a este hombre y te dabas cuenta que estaba tocado, lo afectó emocionalmente. Dio una orden que cambiaran el discurso. Y él, su disposición es totalmente muy distinta. Anoche, oyendo a su nieta, me tiembla la voz porque me tocó el alma. Escuchar a una muchachita hablar del hombre más poderoso del mundo, como su abuelito. Y eso tiene que haber calado en la multitud que estaba ahí. Me dicen reporteros esta mañana escuchando que todo el mundo estaba llorando. Hay cosas en la vida que nosotros lo conocemos con aquel dicho, no hay mal que por bien no venga. La mano de Dios tuvo que ver mucho con la salvación de Trump, y quizás la salvación de todos nosotros. Bien, el tercer segmento es titulado Los falsos líderes queriendo usurpar las riendas del liberalismo en la oposición. La mayoría de los nicaragüenses han demostrado ser afines al liberalismo.
hemos visto que, aunque quizás no comprenden específicamente la filosofía liberal, han visto los resultados, sus vidas han sido afectadas. Quieren el liberalismo. Según los resultados de procesos electorales en los últimos 100 años, el liberalismo ha sido el estandarte. El credo del liberalismo es sencillísimo: libertad, la libre empresa, el libre desarrollo económico, la libre expresión, la libre circulación, el orden público, la paz, la tranquilidad. Pero por eso, no crean que el pueblo es tonto en seguir a cualquier mojigato que se hace pasar por liberal. Sí, a veces es fácil engañar a la gente, pero no siempre. Y el pueblo de Nicaragua ya está muy claro. Los liberales nos hemos visto traicionados debido a las irregularidades de ciertos políticos, en especial y muy recientemente las irregularidades, deshonestidades de Arnoldo Alemán, quien para defender su mal habido capital pactó y entregó al sandinismo un gran número de cargos en los distintos poderes del Estado, especialmente el poder judicial y el poder electoral. Debido a las potestades que los faculta, influían en decisiones tan judiciales como electorales, a las que Alemán no podía ir en contra, ya que lo pagaría con su vuelta a la cárcel. Producto de esa decepción, algunas bases del PLC poco a poco fueron sumándose a otras opciones liberales, como fue, ustedes se acuerdan, el ALN con la candidatura de Montealegre en 2006, el PLI con la candidatura de don Fabio Gadea en 2012. Sin embargo, desde las elecciones municipales del 2008, el sandinismo ya venía cocinando la dictadura. Si ustedes se acuerdan, descaradamente se robaron más de 70 alcaldías en las elecciones municipales de 2008. Sobre todo la de Managua, que claramente la ganó Montealegre con Quiñones, ¿se acuerdan? Se la robaron. Para 2012, la dictadura compró las lealtades de Carlos García y Alejandro Mejía Ferretti, presidente y secretario del ALN. Y de esa manera adquirieron control del ALN. Yo fui jefe de campaña de ese partido y fui traicionado como fueron los nicaragüenses, porque se vendieron la corrupción. Para junio del 2016, la dirección del PLI fue arrebatada y entregada a varias personas de cuestionable historia y sin arraigo popular. No obstante, eran obedientes al Frente Sandinista. Como resultado de todas esas irregularidades, que todas eran ilegales, un sinnúmero de personeros han surgido pretendiendo ser hoy en día los líderes de diferentes versiones de partidos que quieren aparentar ser liberales. Personas como doña Kitty Monterrey, quien no fue electa por nadie, era la mano derecha de Eduardo Montealegre. Doña Graciela Zambrana, don Alfredo Gutiérrez. Todas estas personas han sido cuestionadas por sus actuaciones como exsuplentes a diputados del PLI.
Otro gángster, Adán Bermúdez, estudiado en Patricio Lumumba, en la universidad en Rusia, en la Unión Soviética en ese entonces. De repente, como grandes líderes liberales, sin jamás haber sido seguidos ni por el perro de su casa. No me malentiendan. Todo el mundo tiene el derecho de militar y declararse líderes y hablar lo que quieran, pero no de engañar al pueblo. Pueden andar en cualquier partido o seguir cualquier pensamiento o filosofía política, pero no engañemos al pueblo. Pero tampoco nos dejemos dar más a tol con el dedo en cuanto al liderazgo de cualquiera que grite soy liberal. Nada de eso trajo el barco. Independientemente de esas pretensiones engañosas, adicionalmente, algunos de estos líderes tienen cuestionamientos, además de que no son verdaderos líderes, son cuestionados por eventos en sus vidas que claramente los eliminaría de ser verdaderos líderes liberales. Adán Bermúdez, como ejemplo. ¿Quién es Adán Bermúdez? Un yo-yo político del Frente Sandinista. Primero militó con ellos en los 80. Por ende, terminó estudiando en la Patricia Lumumba. Por lo que ya sabemos dónde se educó, sus principios son comunistoides. Después de la muerte de don Cuco Sánchez, pariente mío, liberal hasta las cachas, este muchacho se metió a robarse el Partido Liberal Nacionalista. Adán Bermúdez se hizo pasar como un liberal nacionalista, engatusando a un tonto chinandegano que se llama Constantino, se me olvida el nombre, solo para que vergonzosamente ellos dos le entregaran al Frente Sandinista los libros del Partido Liberal Nacionalista. Imagínense qué espanto. Después de 2007, este señor Bermúdez aparece en el CEN del partido con Arnoldo Alemán, del partido PLC. Luego de repente, extrañamente, sale militando como vicepresidente del C por L. Fíjense ustedes, con doña Kitty. No les dije que era un yoyo. Todo esto mientras que era socio por años de Leonardo Torres en una universidad, la Wispan o algo así, privada en Managua. Leonardo Torres es un operador del Frente Sandinista en las pymes, sin olvidarnos que él participó en el diálogo de 2018 al lado de la dictadura sandinista. Acuérdense que es inconcebible que este hombre estuviera al lado de los sandinistas sin que la dictadura permitiera esa participación y consentimiento. Noten un factor, a Adán Bermúdez no le han hecho nada, no lo han tocado. Sin embargo, se anda dando la cara de ser liberal. Eso es lo que debemos de detener. Nunca más nos dejemos engañar. Otra cuestionable realidad es la protección de amparo de doña Kitty Monterrey, quien hasta 2005 fungía como directora del SICFA, que era adscrito al Ministerio de Hacienda, donde trabajaba don Eduardo Montealegre. Cuando de pronto, supuestamente, porque a mí no me consta, pero se dijo que fue despedida de su cargo por el propio Enrique Bolaño, el presidente. Él personalmente dicen que la despidió.
porque la acusan de actos de corrupción. Yo no tengo pruebas de eso, solo estoy reportando. Kitty de repente se convierte en la máxima autoridad de la supuesta casilla adversaria de la dictadura. C por L. Magia. Habemos muchos que cuestionamos lo que se consideró en su momento irresponsable por parte de muchos de estos politiqueros en aceptar ir a elecciones en contra de la dictadura, sin ningún tipo de condiciones, abriendo la duda de que existió un amarre entre ellos, los partidos, pues, y un compromiso secreto que se hizo con el régimen, con la dictadura, en cuanto a agotar los tiempos hasta llegar casi a la fecha de las elecciones para intentar hacerle ver a la comunidad internacional que existía un ambiente electoral normal. Reitero algo bien claro. Todo esto, lo último, está relacionado con las elecciones. Y el C por L es especulación. Porque verdaderamente nadie de nosotros sabe qué arreglo se hizo. A unos acusa a doña Kitty, otros, etcétera, etcétera. Solo ella puede abrir la caja de Pandora. Pero que fue irresponsable. Miren lo que pudo haber pasado. Si el sandinismo hubiera permitido, en vez de encarcelar a los precandidatos, hubiera permitido elecciones, hubiese habido una matancinga en Nicaragua, porque ellos iban a tratar de robarse las elecciones y los tontos útiles que creen que iban a unas elecciones libres iban a ser vapuleados por el sandinismo. Gente humilde. Gente que estaba trabajando en el tendido electoral de los diversos partidos, como el C por L. Eso es lo que me daba miedo a mí y es la irresponsabilidad de haber hecho ese esfuerzo. Uno me dice, no hombre, pero hubiéramos ganado. ¿Cómo hubieran ganado si controlaban el Consejo Supremo Electoral? Para ellos producir cédulas es cuestión de imprimirlas, punto. No hubiese habido forma alguna de ganarle a una corrupta dictadura como la del Frente Sandinista. También es importante recordar que después de la promulgación de las reformas electorales el 26 de abril, la Kitty, la UNAV, la Alianza Cívica declararon que de no cambiar las reformas no participarían. Bueno, eso fue en abril. Vino junio y el Consejo Permanente de la OEA admitió la inexistencia del cumplimiento acordado en abril. No obstante, traicionando lo que a todas voces salieron declarando el 26 de abril, los irresponsables precandidatos, autodenominados líderes, porque nadie los eligió, continuaron promoviéndose hasta que cayeron presos. Luego de venir en el vuelo de los 222 al exilio, algunos pocos de ellos, muy pocos de ellos, estaban afectados del virus de la presidentitis y creen que ellos, por haber sido presos, tienen el derecho de merecerse ser los líderes de la oposición. ¿Cómo la ves de ahí? Ellos se meten el cuchillo, los echan presos, vienen aquí y dicen, somos líderes. Y dice, ¿qué palo?
Afuera. Vayan a seguir jugando, pichando ese juego a otra parte. Los nicas ya no los confiamos. Es mi firme posición y creo compartirla sólidamente con todos los líderes liberales en la vocería de unidad, que verdaderos liberales jamás aceptarán ser representados por elementos como Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, La Kitty y personajes como Chepe Palé, que aunque pueda ser buena gente, es otro yoyo que han dado para arriba y para abajo buscando poder. Cualquier otro oportunista político que además han sido parte de la UNAM y que al igual que La Kitty han sido parte de Monteverde y quienes han seguido claramente mangoneados y dirigidos por sandinistas MRS UNAMO en Monteverde. Todos esos que se quieren adjudicar la representación del liberalismo, pero que no tienen ninguna base demostrable de afiliados, seguidores y mucho menos organizativa. No tienen un partido, no tienen nada. Sin embargo, para disimular la metidepata de Monteverde, hoy en día se declaran ser miembros de una mesa de concertación de centro derecha. No obstante, siguen en Monteverde, comiendo del mismo plato donde comen los sandinistas MRS. Señores, mi trabajo aquí, a mis 72 años, es decirles a ustedes la verdad. Cuando no la tengo, se los dejo saber que es especulación. Cuando estoy diciendo mi opinión, les digo a ustedes. Eso tiene un valor. Decirle a mis compatriotas la verdad tiene un valor. Y ese valor es que confíen en lo que Álvaro Somoza les está diciendo. La única vía es la del Partido Liberal que se está formando. Y aunque tal vez no nos veamos ojo a ojo por X o Z razón, les aseguro que aquí no hay engaño. Aquí es la verdad. Por ende, les pido, afíliense al partido. Ahí está el número en la pantalla. El Partido Liberal tiene un número de WhatsApp. Escriban, mándenme una foto de su cédula y los meto a la base de datos del Partido Liberal. Sin mancha. Aquí no hay nadie con mancha. Porque es la única forma que vamos a ser respaldados por la comunidad internacional. Que Dios siga bendiciendo a Nicaragua, y voy a añadir, porque aquí tengo dos banderitas, que viva el presidente Trump y que ganemos las elecciones este año. Un fuerte abrazo a todos ustedes de Álvaro Somoza al pueblo de Nicaragua. Buenas tardes. Para lograr transformaciones estructurales y sociales en Nicaragua, tenemos que hacer las cosas diferentes. Conocer la verdadera historia nos llevará a construir una sociedad justa y equitativa y sin caudillos. Comparte con nosotros tus puntos de vista, análisis y las cosas como deben ser. Una hora con Álvaro Somoza. Un podcast de la Alianza por la Libertad de Nicaragua. Suscríbete.